Hola a todos, bienvenidos a J&J Family Podcast. Quien te habla, Joana. Y yo soy Juan. Y hoy tenemos un invitado súper especial. De hecho, es nuestro primer podcast en el cual tenemos un invitado más para que pueda compartir con nosotros acerca de lo que él piensa, qué opiniones comparte, de pronto en algunas que no comparta también, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si lo introducimos? Sí, nuestro primer invitado de J&J Family Podcast es Teo. También en las redes sociales lo puedes encontrar como Teo el Mensajero. Es el ministerio que él tiene. Tiene Instagram, TikTok, YouTube. Lo puedes encontrar como Teo el Mensajero. Vamos a dejar los links de sus canales también en la descripción Para que vayan y lo busquen, lo sigan. Él es un apasionado en el mundo audiovisual, diseño gráfico, todo lo que es digital, él está ahí. Él es un emprendedor hace 4 años, así que si necesitan ayuda en términos de producción, de marca, personal, etcétera, ya Lo pueden saben contactar. a quién contactar, aquí a Teo. Y Teo, es un gusto y un privilegio tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo te encuentras? J&J Family Podcast. Oye, qué privilegio y qué honor estar con ustedes conectados en este momento. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado de ser el primer invitado y también de aportar a este espacio que ustedes comparten como familia, pero también de construir relaciones con propósito. Entonces, es una gran oportunidad y esperemos que pueda ser de gran beneficio para todas las personas que lo van a escuchar y que van a estar aquí presentes, escuchando y apuntando todos los tips que aquí vamos a hablar. Sí, Teo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. En el último episodio mencionamos que hoy día íbamos a hablar de ciertos problemitas que llegan a las relaciones de todo tipo. Estamos hablando relaciones desde noviazgo, desde Familiares. comprometidos, en un Ay, ay. matrimonio, con hijos, sin hijos, entre hermanos, amistades. Aplica para muchos campos en realidad. Pero antes de eso se nos olvidó contar cómo se llamaba el capítulo de hoy. Sí, hoy día tenemos un título muy especial. Joana, cuéntanos cuál es ese título. Y el título de hoy es Paz en la tormenta. ¿Y por qué paz en la tormenta? Porque como mencionamos en el último episodio, los conflictos son inevitables entre personas diferentes, entre personas que de repente vienen de otros lugares, que tienen mentalidades diferentes. Al tener una relación, sea de amistad, sea amorosa, sea un matrimonio, siempre va a haber conflictos. Siempre van a haber tormentas, ¿sí? Porque justamente creo que una de las cosas más difíciles es lograr esa convivencia, que nos entendamos, que podamos ser empáticos. Entonces, decidimos titularlo así. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo podemos tener paz en esas tormentas. No quiere decir que no van a haber tormentas, van a haber muchas, pero poder tener paz en medio de ellas. Sí, creo que la cosa más importante que queremos resaltar es que como no podemos quitar las tormentas de nuestras vidas, sí podemos enfrentarlas y podemos tener paz en medio de esos problemas. Así que vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Tenemos aquí a Teo. Queremos hacerle unas preguntas para conversar y charlar. Claro que sí, entonces vamos a entrar con nuestra primera pregunta, Teito. La primera pregunta, De dime. hecho, este tema es muy importante porque cuando se habla de problemas, en esa primera etapa, yo he visto el podcast y he estado muy conectado en las etapas que se debe atravesar en la relación para construir pues una relación. Y justamente una de las etapas es conocer a la otra persona en su máximo esplendor. Entonces, qué bueno también es conocerla no solamente en esa parte en la que se vende, como quizás esa parte amable y sincera, sino también esa parte en la que puede llegar a ser como su peor versión, por así decirlo. Entonces, en este tema de los conflictos es importantísimo saberlo. Y justamente pues hablando de Muy cierto. conflictos, entonces Teito, ¿tú podrías compartirnos alguna experiencia personal en la cual hayas tenido que lidiar justamente con un conflicto y pues cómo lo resolviste, cómo pudiste abordar estas situaciones? Bueno, justamente yo recordaba una situación. Yo vengo del mundo audiovisual, pero más que todo tirando hacia el audio. Entonces, lo que son los eventos, producción de eventos, la parte de DJ, producción musical. Entonces, yo vengo como de ese mundo y en ese mundo tuve una relación, no digámoslo en el lenguaje coloquial que llaman actualmente, que es como un enredo, pues como un gocecito Ok. de esa época. Y pues yo digo que el error
más fundamental, bueno, no fundamental, sino más puntual que pude identificar ahí en ese momento, ya ahora haciendo conciencia, es que lo que sucedió antes de que pasara el conflicto, o sea, tuvo mucho que ver al momento de enfrentarlo o de tener la discusión, porque veníamos de mal genio antes y como que el conflicto fue, ¡pan!, la bomba. Entonces, pues teníamos que montar el sonido para el evento, en ese entonces con la persona. Ya habíamos tenido una discusión antes en la que no había sentido como un apoyo real por parte de esta persona y entonces eso como que me empezó a llenar. Entonces ahí ya va como Oh, la primera red flag, ¿no? La bandera roja. Te empiezas a ujú, llenar como de esa situación incómoda y justo pasó algo con el micrófono de un cantante y pa. y el cantante como que eran de esos cantantes, normalmente en el mundo de los artistas suelen haber cantantes yo les llamo estrellitas, pero son muy estrellados. eh, te, sobre todo al sonidista, lo hacen como quedar mal, diciendo Mm, comentarios sarcásticos y bueno, ujú. un Como tipo que de te hacen palabras. sentir menos. Claro, exacto. Son Ujú. palabras que no vale la pena mencionar, pero como que sucedió eso y ¡prum! Ahí se generó el conflicto con esta persona. Entonces yo le decía yo, pero mira, es que tú debiste haber conectado esto así, 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 y es que como tú no me ayudas, y empecé y fue como haber, haber agarrado como una bola así de papel y haberla estirado y, mejor dicho, haberse regado, como dicen, ¿no?, popularmente aquí en Colombia, con cualquier cosa que uno hubiera evidenciado como incómodo. Entonces ahí empezó la discusión y pues no fue un buen turno en ese entonces con el artista y pues con todo lo que se estaba haciendo. Y al final de la noche pues fue como que, bueno, ahora sí sentémonos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Pero esas discusiones en calor y cuando están allí la situación muy, muy apremiante son muy, muy, digamos, difíciles de lidiar y es preferible hacer otro tipo de estrategias, pero no empezar a recordar ni a cargarse por algo que haya pasado antes, porque esa fue la razón del conflicto. Si se Y hubiera gestionado mejor, yo creo que Teo menciona algo muy interesante También. que es el contexto. Porque usualmente uno cuando empieza a atacar el conflicto se enfoca en la pelea, en la discusión, en el argumento. Y muchas veces incluso se enfoca uno es en atacarse a uno mismo, ¿no? No ni siquiera en el problema. O sea, el problema puntual en ese momento era pues que algo falló ahí en el tema del sonido, pero entonces eso me sirvió a mí para decir es que yo y es que tú, entonces empiezas no a enfocarte en el problema, sino a ver al otro como el problema. Sí, y por eso el entender el contexto de los conflictos es importante. Porque como Teo dijo, si uno viene ya llenándose de frustración, llenándose de repente pensamientos negativos, sentimientos negativos contra la otra persona, en algún momento va a estallar, ¿no? Mm, Y muchas veces el conflicto en sí fue de repente algo insignificante minúsculo. en comparación con todo el tanque de emociones que uno tiene suprimido por tanto tiempo. Y de repente la cosita que rompió o que rebasó el vaso, en realidad no era Mm. algo que podría de repente valer la pena para discutir. Y fíjate también algo que dijo Teo, fue el hecho de que se sentía muy cargado, ¿no? Entonces que se sentía muy como muy solo. Y muchas veces no sabemos exteriorizar esos sentimientos y justamente como tú lo decías, nos vamos acumulando y acumulando. Entonces cuando llegan esos pequeños detonantes, entonces ¡pum!, explota todo. Y yo lo digo de forma personal porque yo he sido una persona así, Joana conoce de que muchas veces yo soy de las personas que Se guardan las cosas. sí, que me guardo muchos de esos sentimientos y me ha costado de repente al principio del matrimonio poder exteriorizarlos más rápido. Ahora de repente lo hago mucho más rápido que antes, que también puede ser un problema si uno exterioriza todo apenas lo sienta, pero a mí me costaba mucho abrirme. Yo le comentaba esto a Joana antes de estar en una relación, de que sí, yo soy una persona que aunque era muy pública en Estados Unidos en términos de predicar, de estar en diferentes lugares, de que podía salir y de repente algunas personas me reconocían, pero aunque me conocían muchas personas, no todas realmente me conocían. Si entienden esa frase, me pueden saber el nombre, pueden saber que soy cristiano, que predico, etcétera, pero no conocían realmente a Juan. Bien. Y entonces las pocas personas que sí conocían, no iban a ser las personas que iban a estar hablando en público, nada de eso. Entonces, muchas veces uno empieza a
generar esos sentimientos, generar ciertas cosas y nos cuesta abrir. De repente los hombres un poquito más de poder expresar esos sentimientos, sobre todo cuando una relación amorosa. Y el poder expresar, mira, lo que dijiste no me gustó, de repente por el lado del respeto. Solamente los hombres van más por ese lado, cuando sienten que de repente no sintieron el respeto de la pareja como ellos esperaban. Y a mí me costó decirlo, de repente entenderlo, porque muchas veces uno se frustra y cuando está lleno de esas negativas palabras, sentimientos, cosas que vienen a la mente, uno de repente no lo sabe expresar. Y creo que como tú mencionaste, el poder expresar esos sentimientos sin tener que tener 1000 de esos suprimidos y luego explotar, sino expresarlos cuando todavía estás calmado, cuando todavía de repente te molestó, pero no tienes 5 meses de sentirte así, ayuda mucho para que el conflicto no sea una bomba. A mí eso sí me surge una pregunta ahí para Teito y es, porque lo acabas de mencionar tú, porque yo en el tiempo que he podido conocerlos, ¿sí? Claro, mucho más a Juan, pero yo tengo como una idea de que Teo no le cuesta abrirse tanto, o sea, como que sí es más, em, más abierto a la hora de expresar sus sentimientos. Pero entonces la pregunta es, ¿si es muy cierto que los hombres les cuesta abrirse o depende mucho como del tipo de hombre? Depende mucho la madurez emocional que tú tengas, porque normalmente se nos suele decir que, por ejemplo, una creencia es los hombres no lloran. Ujú, Entonces, pues eso te lo repiten en tu infancia y entonces tú no te abres porque entonces no, los hombres no deben llorar. tiene que ser Entonces, fuertes. como que dependiendo la madurez emocional que tú vayas teniendo y también la persona que te inspire a hacerlo es muy importante. Por eso es que el proceso de escoger pareja, en este caso que estamos tratando los conflictos, pues es muy llevadero si la persona que está a tu lado es indicada y pues que sabes que te puedes abrir con esa persona, porque no con cualquier persona tú vas a hacer, ¿Qué? como dice Juan, tú vas a exponer como esa parte íntima Ujú. de ti. Y lo que yo llamo en este tema los conflictos es como la olla de presión emocional. Entonces es mejor como sacarle el aire primero a la olla Es muy antes de buen punto. explotar, de que explote la olla, porque de lo contrario, pues vas a malograr todo y lo vas a arruinar. Entonces, si nosotros los hombres nos abrimos más, es cuando sentimos la confianza con la persona y que podemos ser nosotros mismos, ¿no? También con Ujú. esa misma persona. Creo que es muy buen punto. Con la persona indicada uno se puede abrir porque a mí no me costó abrirme con Jonah tanto como en mis relaciones anteriores. O sea, a mí me costaba mucho Ajá. y creo que es algo muy interesante. Teo, yo tengo una pregunta para ti y de repente para las personas que no te conocen. ¿Cómo era Teo en sus relaciones personales y sentimentales antes de conocer a Cristo? Porque tú mencionaste que estabas en un mundo del audio específicamente, con artistas, trabajando. ¿Cómo era ese Teo en sus relaciones personales y sentimentales para ver el cambio de eso al 2024? Claro, ahí hay una palabra para describirlo y es que eran relaciones muy efímeras. Y si tú te Ok. pones a analizar el mundo en el que yo me movía antes, todo es muy, o sea, todo lo suelen parecer o hacer parecer perfecto, pero es al fin y al cabo una imagen, es una máscara. Entonces, Ujú. si bien tú en este momento, la persona que nos está viendo, está como con intenciones de buscar alguna pareja, lo importantísimo es quitarte esa máscara de mostrarme perfecto y que soy el hombre ideal y que soy por esa persona por la que has orado tanto tiempo. O sea, eso hay que quitártelo de veras porque en mi caso me pasaba mucho que tenía muchas máscaras y dependiendo la chica y dependiendo mis intenciones con esa chica, yo iba a comportarme de cierta manera y también iba a lograr el objetivo que quería lograr con esa chica, obviamente en el contexto en el que me movía. Entonces, sí era como muy efímero. Era también muy dado a mirar mucho lo que habían hecho otras personas y, e implantarlo en la relación que llevaba actualmente. Entonces, por ejemplo, si le funcionó a esta persona comportarse de tal manera así con su novia, con su novio, entonces yo lo voy a hacer así con mi pareja y creo que eso no ayuda mucho porque cada persona tiene sus procesos y vive sus procesos de forma diferente. Entonces, en eso también quizás pude haber sido muy dado
a recibir muchos modelos erróneos de relaciones, y también yo me consideraba me podía considerar también muy entregado a la primera. Lo que hice yo es muy cierto, o sea, yo suelo abrirme mucho, muy rápido, y en ese entonces era peor, o sea, ya como que me decían cualquier cosita linda al oído y yo ahí ya caía, o Ya, cualquier cosa flechazo, pues, que me a subiera el primera vista. ego, y ahí ya es así, me entregaba muy rápido, entonces eso solía pasar antes de conocer, pues obviamente a Jesús. Ok, entonces eso me lleva también a preguntarte cómo ha sido entonces esa evolución después de ya conocer de Cristo, de pronto, porque yo siento que a veces uno se abre mucho emocionalmente a las personas por llenar ciertos vacíos que uno tiene en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución que tú has tenido en este nuevo tema? Sí, esta nueva persona hace ya 2 años, el 30 de abril del año 2021, que empezó como tal el evangelio a entrar en mi vida. La diferencia es que quien conoce del amor de Dios nunca va a sufrir por amor. Y justamente cuando te paras sobre esa, digamos, esa premisa, entonces ya tú no vas a buscar amor por necesidad ni por llenar esos vacíos, porque ya sabes que los vacíos los llena Jesús. Cualquier oportunidad en la que tú puedas experimentar, incluso estando en la misma iglesia, puedes experimentar lo que llamamos la tusa o el desamor, pues es muy diferente vivirlo con Jesús a vivirlo sin Jesús. Y ese es el gran diferencial con respecto a cuando vives una relación en el mundo y fuera de él, que cualquier cosa te destruye, pero ahora como ya estás en manos de Jesús, pues nada puede moverte, y por el contrario, ya tu valor está es frente a lo que él hizo por ti y no lo que tú haces por otras personas. Y ahí ya cambia totalmente el panorama. Sí, yo creo que parte de muchas relaciones que tienen conflictos es de que una de las dos partes usualmente no tiene de repente el valor propio necesario presente siempre en su mente. Y entonces deja que la otra persona o abuse de ese control o de ese poder, se podría decir entre comillas, y uno termina de repente sintiéndose mal, sintiéndose menos, y eso pasa mucho y creo que es algo que de repente no se habla tanto, de tener presente siempre ese amor propio. Y como cristianos sabemos de que el amor viene de Dios y ese amor está en nuestros corazones. Entonces, Mm, el tener eso presente y el poder darse su lugar, si se podría decir de esa forma, no de una forma ni machista ni feminista, sino exacto. teniendo en consideración que yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, en cualquier relación es muy importante. Sí, ahí radica el hecho de darse uno un precio, ¿no? Que pues que todos los que de pronto hemos aceptado a Cristo, creemos en Jesús, fue el que él diera su vida en rescate de la nuestra. Entonces, cuando te das cuenta de que alguien como él, siendo Dios, dejó todo y se hizo humano para rescatarme a mí, pues te abre como, te amplía el panorama en decir, oye, yo tengo un valor sin llegar de pronto a un egocentrismo, ¿sí? Claro. Sino de una manera saludable en donde empiezas a tener relaciones más sanas porque te das tu valor, Muy considero cierto. yo. De hecho, Y cuando tú tienes esa bonita experiencia de plenitud, digamos, de compartir momentos con Él, la oración, el estudio de su palabra y demás, ahí es como si de veras tú tuvieras una relación antes de la relación aquí en la tierra. Entonces, cuando tú empiezas a fortalecer esa relación con Él, pues ya sabes que esos espacios de comunicación y de sacar ese momento de reflexión y demás, pues lo vas a empezar a copiar hacia las relaciones tuyas aquí en la tierra. Y aplica, como decían al inicio del podcast, aplica para relaciones de familia, de pareja, sentimentales, o sea, para todos. Si tú tienes una muy buena relación con Dios, eso se va a ver sí o sí en resultado de lo que estés viviendo en tu vida actual. ahora quisiera que empezáramos a hablar más específicamente sobre los conflictos y cómo poder resolverlos o cómo nos ha funcionado Ujú. el resolverlo. Y vamos a comenzar con esta pregunta para Teo. ¿Cómo ha cambiado esa forma o tu habilidad de manejar esos conflictos, esas tormentas a lo largo del tiempo en tus relaciones? Mm,
¿cómo ha cambiado? Bueno, O sea, es decir, aparte ¿has de encontrado estrategias como decir, estrategias, sí, de pronto sí podría ser como por el lado de las estrategias, pero puntualmente hablando de cómo ha cambiado, yo puedo decir que cuando yo tenía una relación antes digamos, de no conocer mi valor, lo que hablamos anteriormente, pues cualquier cosa me llenaba y con cualquier cosa me contentaba. Entonces no era como que yo estuviera abierto a la posibilidad de que me dieran lo mejor de sí mismo esa persona y por ende aceptaba cualquier cosa. Era como una relación desde la carencia, quizás. Entonces, ok. cuando vas al tema de los conflictos, entonces, por no quedar mal con esa persona, entonces yo, en mi caso personal, me solía echar la culpa de todo. Entonces, no, sí, mira, discúlpame, yo sé que hice esto, yo sé que puedo mejorar, yo sé que puedo cambiar. Entonces, cuando no conocías tu valor, pues ahí una relación en el mundo, digamos el contexto del mundo a una relación cuando estás con Dios, una relación de mundo te suele llevar a que esta persona te manipule, porque ya sabe tu punto frágil. Mm, Entonces, las relaciones que yo, digamos, frente al tema sentimental y también en familia y demás, entonces, como yo dejaba era que manipularan justamente ese valor, entonces ya sabían por qué lado ganar la discusión o el conflicto. Entonces no era como un espacio para yo defenderme, sino como que no, sí, yo la embarré, ya, discúlpame, y ya. Y con eso, entonces ya se solucionaba. Pero ahora, ¿cómo puede cambiar actualmente? Es pues por el tema del valor, pero sobre todo por la necesidad de buscar los espacios adecuados para esa sana discusión. Discusiones van a existir, y ustedes lo decían al ujú. inicio del podcast, o sea, no es que tú entres, o no es que tú aceptes a Jesús y entonces ya tu vida va a ser color de rosa, Color de no, rosa, ¿verdad? No hay todo va, problema. todo va a seguir, o sea, los ¿Qué problemas consejo? van a seguir, incluso con las mismas personas de la iglesia, pero ahora como tú los gestionas va a ser diferente, porque si se supone que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, pues la mentalidad cambia totalmente y yo podría decir que las discusiones no se convierten ya en esas discusiones calientes y en la que alguien tiene la razón y tú me heriste o yo te herí y entonces por eso te cargo envidia o rencor, no, ya se convierte en una sana discusión. Oye, tú piensas diferente a mí. Ah, ok. ¿Qué te parece entonces esta posición mía frente a lo que yo estoy pensando o a lo que estamos viviendo? Porque si tú lo ves diferente, entonces yo entiendo que tú también tienes visiones diferentes. Entonces, que haya una sana discusión es importante en la pareja. Entonces, lo que ha cambiado es que las discusiones siguen actualmente en las relaciones, pero ya no desde un punto de vista desde la carencia, sino ya desde la edificación. Entonces, la discusión se genera es para que los dos puedan crecer y puedan seguir avanzando en ese propósito de construir pareja. Creo que eso es muy importante, porque en algo que hemos crecido nosotros dos como parejas es, bueno, creo que lo mencionaste en uno de los episodios, ya que un pastor nos dijo de que el trabajo del esposo era hacer feliz y amar a la esposa y el trabajo de la esposa era hacer feliz y amar al esposo. Cuando empezamos a priorizar o a poner a la otra persona y sus sentimientos como más importantes que lo que yo siento y lo que yo pienso que es, entre comillas, lo correcto, una perspectiva cambia, porque ya no estás pensando en tu pareja como, uy, Desde la base del egoísmo. ella está ahorita, está errónea o no entiende el punto, y uno lo empieza a ver de esa forma, y cuando lo empiezas a pensar de esa forma, y ya no escuchas. Lo que es usualmente un problema en el conflicto es de que ya dejaste de escuchar, solamente quieres dar tu punto de vista y que se apruebe o que se elija el punto tuyo como el correcto. Y ahí es donde entra justamente la escucha activa. Entonces ahí es donde uno me pone, bueno, ¿y qué es escucha activa, no? Entonces, para dejarlo más claro, son esos momentos en donde, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo le digo a Juan, eh, amor, ¿por qué no has sacado la basura? Uy, ese ¿Sí? ejemplo no me gusta. Y la respuesta de Juan es, ah, ya vas a empezar. ¿Mm? Entonces, Ok. fíjate que ahí ya no hay escucha activa porque ni siquiera se ha dado la oportunidad ok, amor,
Dame unos segundos, dame unos minutos y yo lo hago, ¿sí? O mira, lo que pasó fue esta situación. No, se entra a contrariar de una vez a la persona y pues ahí es donde empiezan los ataques. O pues otro ejemplo sería como, no, mira, es que yo estoy sintiendo que tú no me das el tiempo suficiente. Ay, pero tú con lo mismo que Otra vez. nunca te doy tiempo, otra vez, en vez de realmente, esa es la escucha activa, realmente decir, pero ¿por qué sientes eso? O sea, realmente tú crees que el tiempo, que mira, estas situaciones no te están brindando lo que tú necesitas, es diferente. Pero la mayoría de las parejas y las relaciones caemos en eso. Incluso por eso lo decíamos en un principio. Puede ser incluso la relación de madre-hijo, ¿sí? Julianito, sáqueme la basura. Ah, ya empezó. Esa Ujú. con la... Exacto. Entonces no nos escuchamos, sino que entramos de una vez a contrariarnos con la... Sí, yo creo que parte de escuchar activamente también es poder expresar nuestros sentimientos de una forma correcta, porque si de repente el problema no es la basura, el problema es de que yo siento que la casa está desorganizada de repente, y de repente ese es el por lo cual tu pareja te dice que saques la basura, no necesariamente porque esa basura se ve horrible, y tú de repente en tu mente, ¿no? Porque muchos hombres nos pasa esto, desde que, bueno, cuando termine de hacer esto, cuando termine de ver el partido, cuando termine de hacer lo que estoy haciendo, lo saco y para mí no hay ningún problema. Pero de repente la basura está ahí todo el día o de repente tu pareja, tu esposa, tu mamá, quien sea que quiere que saques la basura, está viéndolo y para ella ya pasaron una hora, ya pasaron 2 horas y en su mente está no está de repente terminando de limpiar ciertas cosas porque todavía siente que, uy, está la basura ahí, todavía el apartamento, la casa no está limpia. Entonces, de repente es más profundo que solamente la basura en sí. De repente el malestar es El algo no más sentirse no profundo. escuchado. O de repente es no sentirse escuchado, ¿no? La basura era solamente un ejemplo, pero el punto es ese, si es que no sabemos expresar realmente lo que estamos sintiendo, con las palabras adecuadas, no como Juan, no hiciste esto. O sea, ya cuando uno lo dice de esa forma, ya se siente como un ataque personal porque Ay, sí. basta con nombre, ¿no? O si tú dices, amor, no hiciste aquello, has estado todo el día en la casa y no hiciste eso, ya no es una forma de expresar, podría sacar la basura, Sí. no, ya es, tú no has hecho algo que yo te pedí y es ya un ataque o se puede Directo. sentir un ataque directo a la otra persona. Entonces, el poder expresar esos sentimientos de frustración, de enojo, de una forma que la otra persona lo pueda percibir no como un ataque, sino como necesito ayuda en esto, necesito que tú me colabores al hacer esto porque me estoy sintiendo de esta forma. Me parece algo vital para poder no escalar esos conflictos, sino más bien desescalar esos conflictos. Ujú. Entonces, Eso es hasta aquí diferente. vamos. Eso es diferente porque ahorita Joa dijo algo muy, muy importante y es, no me siento escuchada. Y cuando una chica te diga eso, varón, papá, ahí hay problemas, ahí tienes que poner atención, las antenitas de Bilín del Chapulín, porque algo está pasando ahí y tu chica no se siente amada ni respetada, entonces allí se empieza a acumular, así como les decía, Ujú. como la basura se acumula, entonces ella también empieza a acumular frustración, Exacto. decepción, y Y llega un cuando punto en él el que quiere ir a explota. sacar la basura, ya tarde. Claro, y llega un punto en el que explota, así como la olla a presión. Entonces es importante la empatía en este punto de la relación, que puedan ser empáticos con lo que a la otra persona quizás le pueda llegar a generar esa explosión. O sea, eso va en la parte de conocimiento previo de la persona. Bueno, a ti, ¿qué te saca de quicio, mejor dicho, que yo lo haga? Todo eso, que tú seas consciente que no lo debes hacer y que antes de que llegues a eso, que tú puedas am, ser estratégico para que eso no se llegue a dar y si es que se llega a dar, poder calmar los ánimos de una manera más asertiva, como decía Juan, es importantísimo. Creo que ya para ir terminando con con este episodio, creo que hay dos cosas que acabo de mencionar. Una de ellas, Teo, que es la empatía. Y Ujú. para eso, por ejemplo, en nuestra relación, la que tiene empatía y de sobra es Joana, y yo soy mucho menos empático. Y lo reconozco porque es algo que lo cual tengo que trabajar. Pero Joana definitivamente, ella es mucho más empática. No solamente con personas, con animales, con mascotas. O sea, la empatía que ella tiene me parece muy loable y es algo
para mí difícil de obtener o de ser parte del carácter porque no es tan sencillo. Y otra cosa es el poder evitar las generalizaciones, Genial. porque esas generalidades lo usamos todos y ese es el problema. Y algo que uno de repente puede compartir un poquito más al respecto. Uno cuando está argumentando, dando su punto de vista, enojado, de repente frustrado, uno empieza a decir, es que tú siempre, o tú nunca, y cuando empiezas a decir esas palabras, No, ya perdiste ahí. ya la discusión Un va a seguir detonante. para arriba, no va a calmarse, sino la tormenta se pone peor. Y Joana creo que iba a hablar un poquito Sí, más. uno en ese aspecto debería hablar desde el yo me siento así, 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 es ponerlo de esa forma, ¿no? Pero generalmente caemos es en el, es que tú nunca me escuchas, es que tú siempre haces esto, o tú deberías. Entonces se vuelve una situación en donde estás generalizando. Además, si a eso le sumas que es que tenías que ser hombre, o es que los hombres son iguales, o es que las mujeres hormonales, o sea, esas Ah, cosas realmente era mi pueden llegar a favorito. ser muy hirientes, o sea, situaciones, por ejemplo, que en algún momento, y yo sé que Juan no lo hizo quizás en esa mala intención, pero que de pronto yo estaba así irritable, o entonces me decía, estás en tus días, o sea, eso es terrible, Oh, hombres, eso no lo es No digan. lo hagan. un No lo digan. insulto para nosotras. Y yo sé que no lo hacía en ese sentir porque él se Claro. crió con su mamá, con su hermana, él, en ese contexto él vivió. Entonces para él era muy normal ver a mi cuñada que le daba muy fuerte cuando llegaba su menstruación y todas estas situaciones y se vuelve a veces una frase de cajón. Ah, estás en tus días, como para entendernos. Y No, realmente eso ofende muchísimo. Entonces claro. hay que evitar esas generalidades, el nunca, el siempre, el tú deberías, es que los hombres son iguales, es que tenías que ser mujer, andas hormonal. O sea, esas cosas realmente hieren mucho en una relación. Sí, no lo digan. Eh, y muchas veces cuando preguntaba, sí estaba en sus días. O sea, no es como que uno estaba incorrecto al darse cuenta de eso, pero son palabras que no deberías usar para no herir más a la persona y escalar el conflicto, porque una vez que heriste a la persona se vuelve como en modo defensa. Y entonces en modo defensa comienza a atacarte a ti, porque ya el problema, aunque sea la basura, ya no pasó a ser la basura, ahora pasó a ser, tú me atacaste, ahora yo te voy a atacar a ti. Entonces ya el problema, la tormenta subió de nivel. Y lo que queremos hacer, y en el episodio es cómo poder tener esa paz, ¿no? Poder tranquilizar esos conflictos y no hacerlos peor o ponerles más Ujú. llama, más fuego. De hecho, yo en muchas de esas discusiones que llegaba a tener con Juan, yo, es que tú siempre, y allá por allá sonaba el "ting", siempre no. Y me tenía que corregir en el mismo momento. Y entonces decirle, no, no es siempre, porque eso es una mentira. Entonces te vas dando cuenta también de que no usas las palabras adecuadas a la hora de comunicarte. Entonces, incluso si ustedes las llegan a usar, si tuvieron un conflicto con su pareja y están usando esas palabras y se acuerdan, no importa. O sea, yo creo que a veces evitamos corregirnos porque no queremos hacernos ver débil delante del otro, ¿no? Entonces, como, me estás dando la razón. Entonces, y las relaciones no es una cuestión de poder, de quién puede más, quién tiene más la razón, porque a veces se vuelven así, sino realmente de que ataquemos el problema, ¿sí? Y pues construyamos una relación en donde podamos ser felices. Importantísimo eso, sí. Sí, para agregar es la empatía y las palabras, o sea, lo que dicen ustedes. Hay un dicho que dices, no es lo que me dijiste, sino fue el tonito en que lo hiciste. Entonces, considerar todo eso para que al momento no se logre escalar más la pelea. Es eso. Sí, creo que eso es muy importante y esas son las cosas que queríamos enfatizar el día de hoy, el poder escuchar activamente, el poder expresar nuestros sentimientos con palabras adecuadas, no con tonos adecuados, tener empatía por la otra persona, porque si es que la persona llegó del trabajo, tuvo un mal día, no le salió bien las cosas en la universidad, en donde sea, y llega todo frustrado ya, y tú le pones más fuego, va a explotar. O sea, somos humanos y tenemos sentimientos, tenemos malos días en el trabajo, malos días en el hogar, malos días con los hijos, malos días con tu hermano, con tu familia, etcétera.
Y el poder tener empatía con la otra persona es muy importante y obviamente intentar dejar ciertas palabras fuera de esas discusiones que solamente van a herir a la otra persona y que no ayudan en un conflicto, sino solamente le ponen más fuego. Y trabajar esa escucha activa, o sea, independiente de que usted que esté escuchando en este momento sea cristiano o no, des ese tiempo de preguntar antes de exponer su opinión y, ya lo mismo, siempre con el mismo cuento, ah, en fin, ¿no? Entonces, es eso, porque yo cuando me pongo a pensar en quién era Jesús y cuando lo confrontaban, fíjense que él no era explosivo, él siempre les contrapreguntaba. O sea, la mayoría de sus ejemplos, Jesús siempre contrapreguntaba. Que tú te estás diciendo que eres el rey de los judíos. Bueno, ¿y quién dijo eso? Entonces, démonos cuenta de que él es La un del muy buen César es mi ejemplo, favorita. de cómo deberíamos contrapreguntar antes de entrar en una suposición y una afirmación. Y no sé, Teito, tú que quieras así compartir, que digas como que te llevaste este episodio. Y yo tengo dos consejos para digamos, las personas que en este momento están como en ese plan de construir pareja y de querer, bueno, la palabra puntual es ahí, no construir, ¿no? Tú no vas a buscar, sino vas a construir una pareja. Entonces, dos consejos es, una, la estrategia del vaso de agua y el otro es la estrategia sándwich. El vaso de agua es un ejemplo que tomé de Steve Jobs en una entrevista que le hicieron en el 2004, me parece, y le hicieron una pregunta muy retadora, así como las que le hacían a Jesús, como para tratar de engatusarlo. Le dijeron algo frente a Microsoft y bueno, que su producto no era como muy bueno. Y él lo que hizo fue lo siguiente, se sentó, o sea, él estaba de pie respondiendo preguntas, se sentó, tomó la botella de agua y fue una pausa de 20 segundos en la que él se quedó así en silencio, tomando agua y después contestó. Y la respuesta se llevó aplausos de todo el auditorio porque fue tan, o sea, fue tan sabia, pero también a la vez tan, no generando conflictos, sino como generando como esa empatía, como ese, no quiero pelear, o sea, yo sé mi paz interior, no quiero pelear. Entonces se llevó aplausos de todo el auditorio. Ese video está en YouTube, lo pueden buscar. Steve Jobs es insultado. Y allí la respuesta es magistral. Entonces, esa pausa de respirar, lo que dicen las abuelitas es cierto, ¿no, mijo? Cuente hasta 10, respire, tómate esa agua y que esa agua no sea quizás agua literal, sino muérdete la lengua. Si quizás vas a decir algo hiriente, respira, siéntate y piensa en la posición de la persona y cómo se está sintiendo para que así mismo tú puedas responder. Y número dos, la del sándwich, es que en medio de una conversación fuera de la discusión que tengas con tu pareja, que estén caminando, comiéndose un helado o que estén cenando, que puedan tener esas conversaciones en las que tú, la estrategia de sándwich es adornar como lo que no te gustó que hizo esa persona, adornarlo entre De comillas. la lechuga. Exacto, sí, como adornarlo, decirle, oye, mira, ¿qué día pasó esto? Quizás atraerlo con un ejemplo chistoso, entonces, mira, pasó esto y pues de verdad yo como que la embarré, ¿no? O sea, como que sí me sentí muy mal en ese momento, pero ¿qué te parece? Entonces ahí viene la mitad del sándwich, ¿qué te parece si podemos mejorar esto para que entonces nosotros tengamos la otra parte del sándwich, tengamos una relación más estable y mejor en estos ámbitos de las discusiones? Entonces, no como que le digas de una al problema, sino como que puedas adornárselo un poco y luego en el medio sí le incluyes lo que te molestó para que lleguen a un feliz término. Para pelear se necesitan dos, entonces importantísimo que nadie ceda, que nadie se deje llevar por sus emociones, que las puedan gestionar y pues que puedan estar muy serenos al momento de que esas discusiones lleguen. Muy cierto. Muchísimas gracias, Teo, por ser nuestro primer invitado. Muchas gracias, Teo, de verdad, por compartir todo. Sí salió bien. Claro que sí, o sea, estos espacios son justamente para eso, ¿no? Para que hablemos en base a nuestra experiencia en la vida real.
Sí, y queremos animar a todas las personas que nos están viendo, que están escuchando, sea por Apple Podcast, sea por Spotify, sea por YouTube, que también puedan compartir, darle like, suscribirse. Vamos a también dejar el link de las redes sociales de Teo para que también lo puedan seguir y que nos sigan apoyando y que compartan con otras personas para poder aprender juntos, que nos dejen en sus comentarios si tienen alguna otra estrategia que no hemos hablado, porque hay muchas más formas de poder ayudar a encontrar esa paz en medio de los conflictos, en medio de los problemas que son inevitables en las relaciones. Muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias, Teo. Y no, pues ¡Que ya viva el saben, amor! los esperamos por el mismo canal, el mismo día, el jueves, y a la misma hora, no mentira, a la misma hora, no, porque depende de qué tanto se demore subiendo el video, con un nuevo tema. Así que no se lo pierdan, ahí estaremos esperando. Chao, chao, muchas Oh, gracias, Teo, Chao, Tito, bendiciones. gracias. chao.